Si usted es docente de alguna institución educativa, estaremos hablando un poco porque este tema va más dirigido a los docentes, a todo el personal que trabaja en instituciones de educación básica y media. Yo creo que ya podemos comenzar. Bienvenidos, buenas noches. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Luis Escudero. Yo soy la vicepresidenta comercial de la empresa TIC Solution Bien Sachs. Si aquí hay algunos de los que están conectados han tenido la oportunidad de escuchar sobre nuestra empresa, para aquellos que no tienen ni idea de qué se trata nuestra empresa, quiero comentarles que somos una empresa que tiene 7 años en el mercado. Ofrecemos servicios de soluciones tecnológicas a los colegios de institución básica y media, soluciones tecnológicas en el tema de la gestión académica. Tenemos un software de una plataforma integral que tiene para todo lo que es gestión académica, aula virtual, y en ese paquete viene una página web con dominio propio. Tenemos 7 años en el mercado, contamos con más de 16 colegios a nivel costa, estamos incursionando ahora con conversaciones con colegios en Cartagena, a nivel ya del interior, y pues siempre estamos aquí activos en las redes sociales para todos ustedes, no solamente hablándoles de nuestros servicios, sino también hablándoles de temas sobre el campo educativo, sobre tecnología, sobre los retos que estamos afrontando a diario ante las diferentes situaciones que se nos presentan. Y estamos, para las personas que no saben o no han escuchado, estamos en la Semana de la Tecnología, TIC y Educación. Hoy estaremos hablando sobre la creatividad en el aula virtual. Entonces voy a proyectarles aquí, les preparé una diapositiva pues para que vayamos conversando y hablando del tema. Bienvenidos a todas las personas que se están conectando nuevamente, saludarlas si quieren participar activamente de este conversatorio. Si usted es docente y quiere participar, compartir con nosotros su experiencia a través del aula virtual con sus estudiantes, sus comentarios van a ser de muy buen aporte para darle un valor significativo a este live que hemos organizado para todos ustedes. Hoy estaremos hablando nuevamente, les repito, sobre la creatividad en la educación virtual. Cuando hablamos de la creatividad en la educación virtual, esto plantea unos retos especiales, porque la educación virtual, como todos sabemos, es diferente a la educación presencial. La educación presencial ya es una interacción más directa con los estudiantes, el profesor de una u otra manera se siente en su ambiente, tiene contacto directo con sus estudiantes, puede ver cuáles son sus emociones, sus estados de ánimo, si el estudiante en ese momento está prestando atención a las clases o si el estudiante se encuentra distraído, puede hacer de manera presencial actividades para, o sea, como para entusiasmar a los estudiantes. Los estudiantes pueden ahí mismo preguntar si tienen alguna duda o inquietud sobre la clase. En fin, es como un poco ya, digamos que es la costumbre ya de un profesor manejar su clase presencial y ya se siente adaptado a ese ambiente de realizar esas clases. Pero a partir de la pandemia se nos presentó un reto. ¿Cuál fue el reto? Que ya no pudieron seguir haciendo las clases presenciales y los docentes de una u otra forma. Me imagino que para algunos ya que estaban acostumbrados a manejar el tema virtual no fue tan difícil adaptarse, pero para profesores que nunca en su vida han estado conectándose en una plataforma virtual, les ha tocado duro, porque ya es de pasar de tú ir a una aula o a un salón de clases, tener tu material que tú en una pizarra, en un tablero, vas desglosando a un estudiante, a tener que pasar todo ese material académico a, digamos, a montarlo en un aula virtual, montarlo en una forma que el estudiante pueda leer ese material y entienda de manera clara cuál es ese mensaje
o ese conocimiento que el docente quiere transmitir. Entonces, vemos la diferencia entre una clase presencial a una clase virtual. Entonces, es y ha sido un reto grande para los docentes, como vuelvo y repito, para algunos que ya sí en algún momento han tenido la oportunidad de manejar clases virtuales, como para aquellos que jamás en su vida tuvieron la oportunidad o no han tenido la oportunidad de hacer clases virtuales. Por lo tanto, exigió a los educadores retroalimentarse y cambiar esa forma tradicional de manejar sus clases. Y les obligó de una u otra manera a ser más creativos y didácticos. Entonces, aquí ya el docente no va a ser una persona que va a transmitir un conocimiento, va a ser un diseñador de ambientes creativos. Entonces, ya pasó de ser una persona que dicta clases a ser y es una palabra compleja, un planeador de clases. Entonces vemos la diferencia entre clase presencial y clase virtual, porque de transmitir un conocimiento de manera presencial a ser un planeador de clase, ahora más adelante estaremos desglosando esa palabra. Entonces la diferencia ha sido grande. Entonces aquí les muestro en la diapositiva cuáles son esos actores activos que participan. Bueno, aquí les estoy mostrando lo que les estaba hablando. A lo que me refiero a planeador de clase es lo que les está mostrando la diapositiva. Un diseñador de espacios creativos, vamos a retrocederla, la anterior, un diseñador de espacios creativos que permita hacer una clase dinámica que motive a los estudiantes. Luego les repito, ser un planeador de clase. Entonces, el reto para los docentes hacia los estudiantes, pasamos a la siguiente diapositiva, es como incentivar, motivar a esos estudiantes a tener ese interés de conocimiento, de ese nuevo ámbito en que tienen que desenvolverse a través de un aula virtual. Es decir, que el docente se sienta motivado y se sienta animado a participar en ese estilo de clase. Me refiero a que ya el docente no va a poder ver a sus estudiantes de manera presencial. Ya se va a enfrentar a un reto que va a ser estudiantes en diferentes hogares, en diferentes casas, manejando diferentes emociones, manejando diferentes estados de ánimo. Se va a encontrar de pronto con estudiantes que en algún momento nunca han sabido utilizar esos recursos tecnológicos que la virtualidad ofrece. Entonces son unos retos grandes que el docente se ha tenido que enfrentar con este tema de la virtualidad. Entonces, ¿qué exige todo eso? Como les dije, profesores que sean planeadores de clases, que tengan que utilizar para manejar esas clases virtuales un material de apoyo y guías, pero no un material de apoyo para que solamente sea un material de apoyo, un material de apoyo que sea creativo, que sea dinámico y que motive a esos estudiantes a un aprendizaje efectivo y que no se pierda esa comunicación socioafectiva y esa motivación que los estudiantes deben sentir al realizar esas clases virtuales. Si tienen algún comentario sobre lo que les he expuesto hasta ahora, pueden hacerlo en la cajita de comentarios. Bueno, entonces ya hemos hablado que son diferentes entornos para la realización de clases. El aula virtual exige retos, ya el estudiante va a estar en un computador o en una tablet, celular conectado. Ya, como no va a tener presencialmente al docente, se va a sentir extraño si nunca jamás en su vida ha realizado ninguna clase virtual. Entonces aquí les voy a mostrar en la diapositiva. Entonces ya les hablé de los actores activos. No solamente es el docente el que va a ser digamos, el actor activo en esto, también están los alumnos, porque ellos también tienen que poner de su parte en esta virtualidad, y el acompañamiento por parte de los padres de familia. Entonces, todo esto que les he dicho viene atrás con un nuevo concepto que es la creatividad. ¿Qué es la creatividad? Es la capacidad de hacer las cosas de manera diferente ante una situación, un problema o ambiente. Es la creatividad que ahora todos los docentes se han visto como en un reto, una forma nueva de planificar sus clases virtuales. Ya en un momento a otro, como estuvimos hablando en el live anterior, fue un cambio
que fue forzoso, pues por el tema de la pandemia, y que de pronto algunos docentes se sintieron extraños ante ese cambio que les obligó a las clases virtuales. Pero también no solamente es que se preocupe porque va a dictar una clase virtual, sino que se mantenga esa conexión, esa interacción y nuevamente repito, esa motivación para que el estudiante participe activamente de esas clases. Entonces, lo primero, ya les hablé del concepto de creatividad. Entonces, lo primero que el docente tiene que analizar, y ya estamos hablando ya en el plano personal, el docente tiene que hacerse una autoevaluación de sí mismo, de cómo se siente en esa capacidad, si tiene esa capacidad de realizar esas clases virtuales, si se siente preparado para ese cambio, para ese nuevo reto que la virtualidad nos está ofreciendo. Entonces, en ese análisis, el docente debe, primero que todo, aceptar la nueva normalidad. Ya aquí el docente no puede ponerse con tradicionalismo ni con restricciones de que yo nunca he dictado una clase virtual, yo nunca lo he hecho porque me siento extraño, no. Ya esta normalidad hay que aceptarla y creo que es una normalidad que ya veníamos manejando desde antes. No, no es algo, aquí vemos en las diapositivas, no es algo nuevo que, digamos que siempre ha habido la virtualidad, pero en las instituciones de educación básica y media no había sido pues obligatorio hacerla. Ya en las instituciones universitarias sí estaban manejando la virtualidad. Entonces es importante, antes ya de hablar de material de apoyo, de creatividad, de todo eso, que el docente se haga un autoanálisis de cómo se siente ante esta nueva situación, aceptar esa nueva normalidad, perder el miedo a innovar. Aquí no nos podemos poner con paradigmas de que no, si usted docente nunca ha hecho un material creativo, nunca se ha atrevido a hacer algo diferente, no se sienta estigmatizado porque otra persona le vaya a decir, eso no se puede, eso no te va a salir bien, esto es ensayo y error. Todo creo que es probando. No debemos dejarnos estigmatizar y perder ese miedo. Ya cuando perdamos ese miedo, entonces pasamos al tercer paso, que es una buena actitud. Cuando soy positivo y tengo esa buena actitud, ya creo que las cosas empiezan a fluir y ya vamos como esa creatividad se va fluyendo poco a poco en cada uno de los docentes. Y si eres un docente que no te sientes preparado para este cambio y esta creatividad que exige el aula virtual, pues puedes apoyarte en tus compañeros, puedes apoyarte en tu personal de tu institución educativa. Creo que esto es una colaboración mutua. Si, sobre todo, eso lo comentamos en un año anterior, son los docentes de edad más, digamos, adultos ya, mayores de 50 en adelante. No quiero generalizar en edades porque hay personas mayores que son abiertas al cambio, a la creatividad, pero sí no estigmatizarnos ni tener un paradigma. Tenemos que aceptar que es el cambio, tener esa buena actitud y echarle frente a lo que es la virtualidad. Ya cuando ganamos esa autoconfianza, esa ganas de ya empezar este nuevo reto, hacer esa prueba y error, ya entonces hacemos un rediseño de estrategia de aprendizaje, atendiendo y entendiendo cuál es ese contexto global. Entonces, en las diapositivas les voy a mostrar. En ese rediseño ya debemos entender que la interacción y la participación en línea es muy importante y debe ser muy activa en las clases virtuales, que ya no solamente es transmitir un conocimiento, sino que tenemos que desarrollar competencias nuevas en el estudiante. Más adelante le voy a hablar de cuáles son esas competencias. Tenemos que hacer énfasis, y aquí como les muestra la diapositiva, en la autogestión del estudiante. Cuando me refiero a autogestión del estudiante, es que el estudiante tenga la capacidad de realizar todas esas actividades, todas esas tareas que usted como docente le deja al estudiante y se sienta motivado a hacerlas, que también esté en la capacidad en un aula virtual de impartir conocimientos, de participar, de dar respuesta a una problemática, de hacer un autoanálisis. Tenemos que lograr que se haya
que se realice esa autogestión en los estudiantes y eso también va a algo muy importante, ligado a el feedback o evaluación de esos procesos de educación virtual. Ya teniendo claro este enfoque global, entonces ya sí podemos hablar, aquí les muestro en la diapositiva siguiente, de cómo va a ser ese cambio de estrategia, cómo manejaríamos ese cambio de estrategia. Y lo primero importante, antes de decir, bueno, ya yo soy consciente, ya voy a perder el miedo a ese ensayo-error, ya tengo claro cuál es el contexto global, lo primero que tenemos que analizar, cuáles son esas competencias que yo quiero que mis estudiantes adquieran en esa educación virtual. Aquí les muestro algunas. Las competencias importantes que todo alumno o estudiante que va a recibir educación virtual son compromiso de aprendizaje, actitud de debatir, que sea un estudiante capaz de refutar, analizar, debatir situaciones, temas, lo que se esté tratando en el curso, trabajo en equipo, también podemos manejar el tema de trabajo en equipo en la virtualidad, podemos hacer actividades en grupo dentro de esa clase virtual, lograr una comunicación, que el estudiante sienta esa confianza y no le dé miedo de transmitir alguna opinión, un mensaje, alguna duda que tenga de esa clase, que como estábamos hablando de esa autogestión, ya sabemos que el estudiante no va a tener ese apoyo directo con el profesor, entonces tiene que ser un estudiante que tenga planeación y organización en su tiempo, también que en esas competencias estén las habilidades tecnológicas y digitales. Ahora también ahí también es un reto también de los docentes, porque digamos que para los niños este tipo de tecnologías como el Zoom, las plataformas de aula virtual que se utilizan para impartir esos conocimientos pueden ser como algo nuevo, algo extraño, ver cámaras, estar permanentemente en un computador puede ser como agobiante para un niño, como para tanto los jóvenes, digamos ya de bachillerato, por el tema, ellos tienen como una confianza en la digitalidad, pero más a las redes sociales, entonces siempre va a estar como el distractor que puede el alumno estar metido en el Facebook, en el Instagram y puede estarse distrayendo de otras cosas y perdiendo ese enfoque en ese momento de la clase. Entonces es un reto grande en ese tema, tanto para jóvenes como para niños, de que hay que saber cómo vamos a impartir esa clase virtual y qué reglas o qué normas o qué disciplinas podemos colocar para evitar ese tipo de distractores. Y también que los estudiantes tengan una alta capacidad de análisis, de resolver un problema, de debatir en un foro. En fin, aquí le muestro todo ese tipo de competencias que usted como docente debe tener en cuenta a la hora de preparar o crear una clase virtual. Entonces nos vamos para la siguiente diapositiva. Ya después que hemos considerado yo como docente mi autoanálisis, ya que estoy dispuesto a asumir este reto, a ser creativo, ya que entiendo ese contexto global que encierra todo lo que es la educación virtual y ya que tengo claro cuáles son esas competencias que quiero desarrollar en mis estudiantes, ahora sí nos vamos para el desarrollo de un material entendible y creativo. Esto es, digamos, como el punto clave para que una clase virtual sea dinámica y que sea de interacción con el estudiante de manera activa. Ya aquí no nos podemos ir con ese tipo de clases que todo va a ser letras, todo va a ser números, no. Aquí tenemos que apoyarnos, aquí como les muestro en la diapositiva, tenemos que apoyarnos en tipologías visuales. Cuando le hablo de tipologías visuales, como muestro en la diapositiva, son todas aquellas cosas, imágenes, formas, cosas que permitan de manera visual animar esa clase virtual que el docente quiera impartir. Entonces aquí les quise colocar qué tipos de tipologías podemos manejar en una clase virtual. Aquí les muestro en la siguiente diapositiva cuáles son ese tipo de tipologías que podemos manejar. Una pueden ser, aquí les paso, una puede ser los mapas conceptuales. Yo creo que en algún momento hemos escuchado de mapas conceptuales, que son diagramas o gráficos que representan una relación de conceptos e ideas. También podemos manejar
tipologías visuales ya en el tema de infografías. Creo que en algún momento también hemos escuchado las infografías, que son muy buenas para este tipo de clases virtuales. Podemos manejar también lo que son los póster, que es como una cosa más dinámica, más animada en el tema también virtual. Podemos manejar medios visuales. Los medios visuales pueden ser videos, pueden ser diapositivas. Todo este tipo de cosas ayudan para crear esas clases virtuales de manera creativa. También podemos manejar líneas de tiempo, que es una representación visual de una secuencia de eventos organizadas cronológicamente. Todo este tipo de ayudas visuales sirven para hacer de estas clases virtuales una forma dinámica con los alumnos, con los estudiantes, una participación activa. Si ya nos queremos ir más ya al tema de que el estudiante no se quede mudo en la clase virtual, podemos hacer debates virtuales. Creo que hemos escuchado esos debates virtuales donde podemos poner un tipo de reglas básicas de comunicación, podemos hacer debates de un tema en los foros, aquí podemos hablar sobre, profundizar sobre temas, generalizar ese conocimiento que estamos transmitiendo. También podemos hacer encuestas de grupo, o sea, serían una serie de preguntas que se hacen en el grupo y el estudiante participa de manera activa sobre un tema general. Y ahí manejamos qué es la interacción y el diálogo. Espero que con todas estas pequeñas recomendaciones que les estoy dando les sirvan a los docentes, porque esa es la idea de este live, pues darles una idea de cómo manejar esa virtualidad, de cómo afrontarse a esos nuevos retos que la pandemia y toda esta situación del año pasado nos está exigiendo, y que es un tema nuevo y es entendible para las instituciones de educación básica y media. Entonces, ¿cuál es el fin esencial de todo esto que yo les he dicho? No tener estudiantes observadores, sino participantes activos, que sean estudiantes participadores, que sean creativos, que sean capaces de analizar, que sean capaces de debatir, que sean capaces también ellos mismos de crear sus mismos material didáctico, porque el profesor también le puede dar esas clases, esas tareas a los estudiantes, que hagan videos, que hagan material creativo, y va a ser una interacción 100% eficiente y efectiva para lograr el objetivo que se quiere en un aula virtual. Aquí nos está saludando Marta Luis Becerra desde Palmira Valles. Saludos. Gracias, Palmira. Gracias, Marta, por participar en este live. Bueno, entonces hacemos un feedback de todo lo que hemos dicho. La educación virtual es un nuevo reto que estamos viviendo desde el año pasado a partir de la pandemia, que ya no puede ser el docente no puede ser un planificador de clases, sino que tiene que ser un docente creativo, que traiga nuevas ideas. Primero que todo, y lo más importante, que se haga su autoanálisis. El autoanálisis es aceptar la normalidad, quitar ese miedo, hacer el ensayo, prueba y error, evitarlo, estigmatizarse de que no, yo no voy a hacer esto porque me da miedo probar que no resulte. En la prueba y el error se va viendo ese ensayo y se va viendo qué resulta, qué no resulta. Si es un docente que jamás en su vida ha realizado clases virtuales, puede apoyarse de alguien que tenga experiencia o en su grupo de trabajo de la misma institución. Ahí van interactuando ideas, van compartiendo experiencia, y eso hace un plus para hacer unas clases efectivas virtuales. Ya después de todo ese análisis, entonces analizamos todo lo que es el contexto global. Yo les hablé del contexto global, que es entender que la virtualidad exige que el estudiante tenga su propia autogestión, que sea capaz de asumir responsabilidades, tareas que debe realizar en casa. Hablamos del desarrollo de las competencias, que sea una interacción dinámica, que, o sea, el objetivo principal es lograr una interacción dinámica en esa aula virtual, y que siempre se vaya haciendo un feedback de todo lo que se esté realizando en las diferentes clases para ir mejorando. Si usted es docente, en ese feedback va analizando y lo puede hacer con los mismos estudiantes. Preguntas abiertas: ¿qué le pareció la clase? ¿Qué no te gustó? ¿Qué debo mejorar? ¿Qué crees que se debe hacer en mi clase? Todo ese feedback te va ayudando a ti, docente, a retroalimentar tu método de enseñanza. Entonces ya
la creatividad es importante y aquí tenemos que cambiar ese material de apoyo que utilizamos en las clases. Ya tenemos que utilizar tipologías visuales, les hablé de mapas conceptuales, les hablé de medios audiovisuales, videos, presentaciones en PowerPoint, les hablé también de que se puede hacer debates entre los estudiantes, preguntas en los foros, en fin, toda esa cantidad de actividades que se logre esa interacción dinámica entre los estudiantes y no tengamos estudiantes solamente observadores, sino estudiantes activos, participadores en estas clases virtuales. No sé si tienen alguna duda, pregunta, tienen algún comentario adicional que de pronto algo que no haya dicho aquí en este live que sea de valor agregado sobre este tema que estamos tratando de la creatividad en el aula virtual. También, como les dije al comienzo, los principales actores activos, también los padres de familia, hacen un papel muy importante porque son los que van a acompañar a sus hijos en todo este proceso, son los encargados de hacerles un ambiente en ese espacio donde ellos van a realizar sus clases virtuales, que sea un ambiente cómodo, que estén en la mejor disposición, un buen escritorio, una buena silla, que se sientan acompañados. Todo, ahí en ese sentido también los padres de familia tienen un rol importante. Otro de los actores también, y ya para tocar base al tema, es que las instituciones educativas cuenten con un software o un aula virtual interactiva que también como herramienta tecnológica lo necesitan los docentes para realizar todas estas cosas que hemos hablado, de la creatividad, de los contenidos dinámicos, todo eso. Se necesita un aula virtual que permita realizar todo este tipo al docente, subir todas esas actividades, tener esa interacción en línea, que le permita realizar todos esos procesos de manera eficaz y eficiente. Entonces, un trabajo acompañado de institución educativa, docente, estudiante y padre de familia. Entonces, como empresa que somos del sector tecnológico, nosotros le ofrecemos a los colegios de institución básica y media un software de gestión académica en línea. Ese software viene, aparte de realizar todas las actividades de gestión académica como informes, registros, matrículas, notas, consolidado, el docente va a tener la oportunidad de contar con un aula virtual interactiva en que podrá realizar todas sus actividades con sus estudiantes de manera en línea y dinámica, donde podrá utilizar todas estas herramientas que les hemos comentado, esta interacción virtual que facilitará sus procesos de enseñanza. Somos una empresa, como les comenté al comienzo del live, 7 años en el mercado, ya contamos con más de 17 clientes, colegios, tanto instituciones privadas como públicas que están utilizando nuestro software y están muy contentos por esta herramienta que nosotros como empresa le brindamos a los colegios. Entonces, estamos en la semana tecnológica, TIC y educación. Estamos hablando sobre estos temas dirigidos al sector educativo y también estamos ofreciéndoles nuestros servicios. Estamos ofreciendo también precios especiales. Nuestro departamento comercial tiene esta semana una interacción activa con las personas que quieran comunicarse con nosotros, que quieran conocer del servicio, que tengan alguna duda, alguna pregunta. Estamos para servirle y para ofrecerles precios especiales que estamos manejando esta semana para invitarlos a ustedes, rectores o docentes, si sabes que tu colegio o institución todavía no cuenta con esa herramienta y tú quieres ser parte ya de ese equipo de trabajo activo, creativo, que te facilite tus procesos de enseñanza, te invito a que este live lo compartas con tu rector, con tu secretario académico, coordinador académico, y les comente sobre las soluciones tecnológicas que TIC Solution Biensat tienen para las instituciones. Porque nuestro objetivo principal es brindar excelencia y calidad en nuestros servicios. 7 años en el mercado, lo dicen todo, y nuestros clientes están muy satisfechos por todas las soluciones en tecnología que ofrecemos. Para finalizar este live, pues quiero dar las recomendaciones, ya volviendo al tema de creatividad en el aula virtual, a los docentes, que siempre escuchemos continuamente a los estudiantes, cómo se sienten en el desarrollo de las clases, ya se lo había comentado. Que evitemos la secuencia repetitiva y la monotonía. La secuencia repetitiva es que tampoco nos quedemos pegados haciendo las mismas. Si por ejemplo, hoy
haces una actividad lúdica de juego, ya mañana puedes hacer un debate virtual, ya mañana puedes hacer encuestas en grupo, ya mañana puedes manejar el tema de videoconferencia, mostrarles videos a los estudiantes, en fin, que siempre vayas cambiando y vayas eh, innovando en esos métodos de enseñanza que utilices. Nuevamente, que socialices con otros docentes tu experiencia y tu forma de trabajo y te apoyes de manera grupal con ellos y juntos hacer propuestas y mejoras creativas. Yo creo que con todas estas recomendaciones ya estaremos listos para hacer de las clases virtuales una experiencia única, una experiencia que tú no vas a sentirte con contratiempos y te vas a sentir muy satisfecho de que tus estudiantes van a ser nuevamente participadores activos. Para las personas que no nos conocen y les ha interesado, les ha gustado esta conferencia, estaremos haciendo más live mañana. En el día de mañana tenemos un colegio invitado que va a hablar sobre nuestro servicio, va a dar testimonio sobre desde que adquirió el servicio, cómo se ha sentido, cuál ha sido todo ese facilidad en el desarrollo de sus procesos de gestión académica, y pues lo tendremos como invitado. Y a todos ustedes agradecerles por su atención, por su participación, a todas las personas que comentaron acá, las que estuvieron conectadas en el live. Los invito a seguir nuestras redes sociales, @TICSolutionBien, Facebook, Instagram, @TICSolutionBien. Las personas que quieran recibir más información pueden consultarnos en nuestra página web www.ticsolutionbiensas.com. Ahí le das, deslizas, te sale un código QR que si quieres recibir más información te comunica directamente con el departamento comercial. Puedes ver toda la información de la empresa, la información del servicio, ahí encontrarás videos, en fin. Te invito a que sigas conectado porque siempre, además de ofrecer nuestros servicios, estamos realizando actividades que tienen que ver con el sector educativo y siempre dándoles a conocer un poquito de todo lo que sabemos en el tema de educación, de docencia, y compartir con ustedes y estar siempre cerca. Entonces, agradecerles por la participación y que pasen una buena noche. Muchísimas gracias. Hasta luego.